generamos una ribosa 5-fosfato y una celulosa 5-fosfato, que son dos reacciones de polarización, estas dos en su conjunto, cada una tiene 5 carbonos. ¿Okay? Lo que va a ocurrir, ¿cierto? Y lo podemos dibujar así, lo vamos a dibujar con colores para que vayamos más lento. Tenemos 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a también tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir en esta reacción de acá arriba, ¿cierto? En esta primera C, es una reacción de transferencia. Y lo que va a transferir son 2 carbonos de un azúcar a otra azúcar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La ribosa 5-fosfato va a perder 2 carbonos y los va a transferir a la celulosa 5-fosfato. Y aquí lo voy a dibujar con el mismo color para que esto quede gráfico. Entonces, transferimos estos dos y los traspasamos para acá. Los carbonos más los 5 que ya estaban acá. 5. ¿Y qué le pasó a la ribosa? ¿Cierto? Se transformó en un azúcar de 3 carbonos. ¿Okay? Entonces, transferimos 2 carbonos de un azúcar a otra y la ribosa 5-fosfato, ¿cierto? Se va a, de la celulosa a la ribosa, ¿cierto? Y una queda como un azúcar de 3 carbonos, que es gliceraldehído 3-fosfato, y otra, ¿cierto? Va a quedar como un azúcar de 7 carbonos, que es la única azúcar de 7 carbonos que nosotros vamos a encontrar en el metabolismo, que es la cedoheptulosa 7-fosfato. Esta es la única vía en la que aparece este azúcar. Entonces no hay ninguna otra vía que vaya a aparecer esta azúcar especial de 7 carbonos. ¿Okay? Luego de esto, ¿cierto? Esta azúcar de 7 carbonos, ¿cierto? Va a también hacer una reacción de transferencia de carbonos entre la cedoheptulosa y el mismo producto de gliceraldehído 3-fosfato. Y lo que va a hacer es transferirse 3 carbonos, ¿cierto? Desde la de 7 a la otra. Entonces vamos a devolverle un par de carbonos, ¿cierto? Y lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a cortarle aquí, estos 3 carbonos se van a transferir de vuelta para acá. Y vamos a tener como resultado un azúcar, ¿cierto? También no tan común, ¿cierto? De 4 carbonos por un lado, y por otro lado vamos a tener este azúcar de 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos, ¿cierto? Aparece esta azúcar eritrosa 4-fosfato que tiene 4 carbonos, también la única vía metabólica en la que nosotros vamos a encontrar este azúcar de 4 carbonos en la vía lactosa. Y aquí aparece, ¿cierto? Ya uno de los productos finales de esta vía, que es la fructosa 6-fosfato. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Fructosa 6-fosfato. ¿Cierto? Transferimos y nos quedamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí nos quedamos con 4. ¿Y qué le pasa a esta de 4? Va a, ¿cierto? Interaccionar con otra celulosa 5-fosfato que tiene 5, que le vamos a poner otro color para que no tengamos colores distintos. Y va a transferirse, ¿cierto? De nuevo 2 carbonos. Y lo que va a pasar, ¿cierto? Es que esta, ¿cierto? Le va a transferir 2 carbonos para acá. Y como le va a transferir 2 carbonos, transferir por aquí. Esta de acá, que tenía 4, recibió 2, y como recibe 2, entonces va a quedar con, en total, 6. Y la celulosa 5-fosfato, como tenía 5 y perdió 2, va a quedar con 3. Entonces, de esta manera, ¿cierto? En esta ruta van a aparecer una fructosa 6-fosfato, otra fructosa 6-fosfato, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, y cierto GAP, ¿cierto? Que es gliceraldehído 3-fosfato, que puede aparecer acá arriba o puede aparecer acá abajo. Entonces, así de esa forma, ¿cierto? Generamos todo este abanico de azúcares. ¿Ok? Ahora, para que pueda ocurrir todo esto, ¿cierto? Y generarse todos estos productos, tienen que entrar a la fase no oxidativa, ¿cierto? Por lo menos 3 ribulosas 5-fosfatos. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que el número de carbonos esté correcto. Entonces aquí tenemos, si entramos 3 ribulosas 5-fosfatos, vamos a tener 3 azúcares de
5 carbonos. Por lo tanto, vamos a tener en total 15. Entonces, en estas primeras reacciones, como son de isomerización, obtenemos, ¿cierto?, 3 azúcares que son isómeros de la ribosa 5-fosfato de 5, 5 y 5 carbonos. Mantenemos esto los 15 en total, 5, 10, 15. Y cuando los transformamos y hacemos todas estas transferencias de carbono de un azúcar a otra azúcar, lo que vamos a obtener como productos finales, ¿cierto?, son estas 2 fructosas y un glicerdaldehído 3-fosfato. Y si contamos el número de carbonos finales que nosotros tenemos de toda esta transferencia de carbonos de una a otra, ¿cierto?, nosotros vamos a ver que hay 15 carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por este lado, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se mantuvieron los 15 carbonos. Entonces, porque lo único que sucedió en este caso fue que se traspasaron carbonos de un azúcar a otra azúcar. Eso es lo que hubo. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, nosotros vamos a ir transformando estas ribulosas en otros azúcares. Y de esta manera ocurre la vida de la lactosa. Ahora, ¿cuál será el sentido de hacer esto o esto? Esto depende de lo que necesita hacer la célula. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, en esta fase no oxidativa tenemos estas 3 opciones. La opción A es que nosotros hagamos solo ribosas 5-fosfato que nos van a servir exclusivamente para la síntesis de nucleótidos. Si es que nosotros necesitamos que la célula se divida muy rápidamente y genere muchos nucleótidos, va a preferir tener activado solo la isomerización a ribosa 5-fosfato. Ahora, ¿qué pasa si la célula necesita producir NAD-fosfato reducido en el caso de que necesite, por ejemplo, sintetizar líquidos, sintetizar colesterol? Lo que va a ocurrir es que va a activarse una segunda opción en que se va a generar principalmente fructosa 6-fosfato y glicerdaldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Porque estas 2 moléculas pueden ingresar de vuelta, ¿cierto?, a la gluconeogénesis. Entonces, estas, ¿cierto?, si es que se necesita producir NAD-fosfato, van a ingresar a la gluconeogénesis. Y al ingresar a la gluconeogénesis vamos a obtener de vuelta glucosa 6-fosfato que puede volver a ingresar a la fase oxidativa y generar más NAD-fosfato. Esto es, por ejemplo, si se necesita síntesis de lípidos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver un poquito más. ¿Ok? Y la tercera opción que tenemos, esta opción C, es en base a esta misma producción de fructosa 6-fosfato y glicerdaldehído 3-fosfato. En caso de que la célula necesite producir energía, pueden ingresar directamente a la glicólisis también. Y si se ingresan a la glicólisis, lo que van a hacer es producir, ¿cierto?, NAD producido más ATP para producir energía. Entonces tenemos diferentes opciones, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, ¿cierto?, la primera, solo para destacarlo, ¿cierto?, esto puede ocurrir en células en división activa. Por ejemplo, esto puede ocurrir si la célula necesita líquidos, y esto puede ocurrir en caso de que la célula necesite energía, ¿cierto? Si es que la célula tiene una u otra necesidad, la guía de la fermentosa se adapta, ¿cierto?, para generar las moléculas que la célula necesita. ¿Ok? Entonces, aquí yo les mostré, ¿cierto?, en la anterior, la transferencia de carbonos de una molécula a otra. Por supuesto que eso es para mostrarles que, digamos, los carbonos que entran en la misma cantidad de carbonos que salen. Pero luego que se hacen todas las reacciones de la guía de la fermentosa, lo que más, ¿cierto?, más me importa, ¿cierto?, de todo esto, es que sepamos que dependiendo de lo que necesita hacer la célula, nosotros vamos a tener uno u otro producto de la guía de la fermentosa. Y esos productos van a suplir la necesidad o van a ingresar a una vía que va a suplir la necesidad que necesita hacer, lo que necesita realizar en ese momento. Entonces,
Por ejemplo, si es una pregunta, podría ser cuáles van a ser los productos de la dieta. Entonces, si es que la célula necesita sintetizar lípidos, tienen que ser estos. ¿Cuál va a ser el producto principal de la dieta? Entonces, si la célula se está dividiendo activamente, glucosa. Como asignarle como la relevancia a cada uno de los productos dependiendo del contexto de eso. Eso es lo que más me importa. No que sepan que se traspasó de un carbono a otro. Esa parte no es lo más relevante es buscar, es comprender la funcionalidad de la. Entonces, de la idea del punto, lo voy a dejar con estas preguntas para que la comiencen a estudiar. Tenemos que definir qué es una vía catabólica, es una vía anabólica, cuáles son los productos de la vía lactosa, es importante. ¿Qué vamos a producir en la fase oxidativa? ¿Cuáles son los posibles destinos de los azúcares producidos en la fase no oxidativa? Esto tenemos tres alternativas dependiendo de lo que quiera hacer la célula o lo que necesite la célula en un momento determinado. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las preguntas? No es qué ocurre en la reacción B, qué ocurre en la reacción C, exactamente. Esto es lo más importante. ¿Qué lo obtenemos? ¿Cuáles son los posibles destinos? Entonces, lo que nos queda por ver de azúcares, lo último azúcar antes de empezar con lípidos, es el concepto de glicemia. Y aquí vamos a ver cómo las células del páncreas van a censar la cantidad de glucosa en la sangre o la concentración de glucosa en la sangre y en función de esa concentración para saber si es que tienen que liberar insulina o tienen que liberar glucosa. Entonces eso es lo que tenemos que ver en esta parte. Esto es lo último y después empezamos con lípidos. La idea es que pasemos a la glicemia, haríamos un break y luego empezamos con lípidos. Entonces. Es un concepto que yo creo que la mayoría tiene una idea de lo que significa. ¿Qué personas tienen que tomarse la glicemia constantemente? Las personas que tienen diabetes, ¿cierto? ¿Y por qué es muy importante que las personas diabéticas se tomen la glicemia? ¿Qué ocurre con la concentración de glucosa en la sangre de personas que padecen diabetes? ¿Está controlada o descontrolada? Está descontrolada, ¿cierto? Está muy descontrolada. Y por eso es que tienen que tomarse la glicemia de forma constante para mantener el control de esta concentración de glucosa, ¿cierto? Con drogas, con medicamentos, con insulina. Tienen que mantener ese control. Hoy día, ¿cierto? Vamos a ver ese concepto, vamos a ver cómo se regula de manera normal, cómo es el mecanismo molecular o celular, ¿cierto? Por el que se regula la glicemia. Entonces, tenemos que ver qué es la glicemia, cuáles son los valores típicos de glicemia y cuáles son los valores de glicemia que podemos tener nosotros en condiciones alteradas de salud. Vamos a ver cómo se regula la glicemia y cómo las células del páncreas van a determinar si tienen que secretar insulina o secretar glucagón. Y vamos a ver el efecto que tiene específicamente esta hormona, sobre todo en el hígado, sobre el hígado, que es como el órgano principal que se regula con esta hormona. Entonces, glicemia es nada más que la concentración de glucosa en la sangre. Entonces vamos a ver que va a estar escrito de esta manera en esta PowerPoint, como concentración de glucosa. Entonces, nosotros, ¿cierto? Dependiendo de nuestras características, si es que no tenemos diabetes o si es que una persona tiene diabetes, vamos a encontrar diferentes rangos de concentraciones de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque es importante destacar que la glicemia no es un valor constante, sino que es un valor que va fluctuando.
Y ese valor que va fluctuando va a responder, ¿cierto?, en función a las hormonas que nosotros vayamos secretando, que secrete nuestro cuerpo. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Una persona, ¿cierto?, que no tiene diabetes, en condición de ayuna, ¿cierto?, sin que se haya comido nada, o por ejemplo cuando estamos en la mañana, ¿cierto?, antes de desayunar, y también entre comidas, si es que han pasado algunas horas, vamos a tener una concentración de glucosa de 70 a 100 miligramos por decilitro de sangre. Esa va a ser la concentración basal sin que nosotros hayamos comido. Cuando nosotros comemos, ¿cierto?, después de comer, en condición postprandial, si nosotros comemos, la concentración de glucosa naturalmente va a aumentar. ¿Ya? Y normalmente, a una persona que no tiene diabetes, el máximo valor al que llegaría la glucosa aproximadamente son 140 miligramos por decilitro. Eso es el valor máximo. Tiene que ser idealmente menor a eso. Una persona que está en condición de prediabetes, que todavía no tiene full diabetes, está en una condición intermedia, que ya presenta algunas otras características, como por ejemplo resistencia a la insulina, alguna deficiencia del cáncer, va a presentar una concentración mayor de glucosa en ayunas, ¿cierto? Y normalmente una persona en prediabetes se define como un individuo que tiene condición basal, ¿cierto?, entre 100 a 125 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, como concentración. Y estas personas cuando comen, la glucosa le va a aumentar harto veces. Usualmente le aumenta a más de 140, pero menos de 200 miligramos por decilitro, ese es como el valor mínimo. Bastante más alto, ¿cierto?, que una persona que no padece de diabetes. Y en el caso de las personas diabéticas, cuando no están controladas, ¿cierto?, la concentración de glucosa puede ser altísima, ¿cierto? Y se define, ¿cierto?, que una persona diabética en ayuna va a tener más de 126 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre sin haber consumido nada, ¿cierto?, diabetes. Y después de comer, una persona diabética puede llegar a muchísimo más de 200 miligramos por decilitro. No sé si ustedes tienen algún caso que les recuerden, ¿cierto?, a una persona que haya mencionado que tiene, que conozcan ustedes, ¿cierto?, que tiene diabetes, cuando comen y no están controlados, pueden aumentar a 250, 300 miligramos por decilitro. Muchísimo. Y eso es obviamente muy peligroso para la salud. ¿Okay? Ahora, es importante, ¿cierto?, como les mencionaba, destacar que la concentración de glucosa en la sangre no es un valor constante, ¿cierto?, no es una línea que se mantenga constante a lo largo del día. Como vemos, la glucosa va variando en la medida que nosotros nos vamos alimentando, ¿cierto?, y va fluctuando entre aumentos y disminuciones de la concentración de glucosa en la sangre. Y aquí, ¿cierto?, nosotros vemos una curva, ¿cierto?, de concentración de glucosa a lo largo del tiempo. Aquí vemos la concentración de glucosa en el eje Y, miligramos por decilitro, y aquí vemos las horas de un día, ¿cierto? Y si vemos esta curva de glucosa, ¿podemos decir que esta es la curva de glucosa de una persona diabética o no diabética? Así como a la primera, de acuerdo a eso, sería no diabética, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está alrededor de 100, si se fijan, ¿cierto? Los valores, ¿cierto?, no llegan a 150, llegan como a 140 aproximadamente en su valor máximo. Eso correspondería a una curva de glucosa de una persona no diabética, ¿cierto? Y lo podemos saber porque el rango de concentraciones está, ¿cierto?, en lo que se considera no diabético, ¿cierto?, un paciente que no padece. Y aquí, ¿cierto?, nosotros vemos que la glucosa va a ir variando, ¿cierto? Aquí esta persona probablemente, ¿cierto?, había comido algo, se comió algo aquí un poquito en la noche, como a las 12 de la noche se le dio hambre, ¿cierto?, le aumentó la glucosa. ¿Y qué va a pasar en la noche cuando empieza a acostar? Empezó a bajar, pero la glucosa no bajó hasta el infinito, no bajó a cero, llegó hasta un nivel mínimo y se mantuvo, se va a mantener dentro de un rango. Y luego de eso, ¿qué pasó aquí? Como a las 6:30, 7 de la mañana, la persona desayunó, ¿cierto?, aumentó la glucosa. Después de que desayunó, aumenta y después va a bajar. Y de nuevo no va a bajar hasta cero, sino que va a llegar hasta un mínimo y se va a mantener. Y aquí la persona, ¿cierto?, le dio un poquito de hambre, parece, entre medio, se comió alguna cosa poca,
¿cierto? Que le aumentó un poquito la glucosa, después le bajó de nuevo, después volvió a comer, después le bajó, ¿cierto? Esta persona comía hartas veces al día porque le sube aquí, sube comer hartas veces. Pero normalmente, ¿cierto? Lo que ocurre cuando nosotros estamos sin comer varias horas es lo que vemos acá. Aquí nosotros bajamos, baja a un nivel mínimo y luego se va a mantener nuestro rango hasta que nosotros comamos de todo. Pero no baja hasta cero, eso no. ¿Qué pasaría si bajara a cero? No podría, entonces no podemos. Y esas subidas y bajadas de glucosa van a depender de la liberación de dos hormonas, ¿cierto? Que es la insulina y el glucagón, ¿cierto? Que van a censar estos cambios en la concentración de glucosa en la sangre. Y dependiendo de la concentración, si está aumentada o disminuida, lo que va a ocurrir es que van a liberar una u otra hormona y eso va a permitir que se mantenga la concentración de glucosa dentro de un rango definido y no aumente demasiado ni disminuya demasiado. Por eso es que se genera este rango de concentración. No es una línea, ¿cierto? Sino que es un rango en que va subiendo y bajando. ¿Okay? Eso es lo más importante que hay que hacer. Entonces, normalmente los parámetros fisiológicos no son, ¿cierto?, una línea constante, sino que son parámetros que van aumentando y disminuyendo, ¿cierto?, dentro de un rango definido. Entonces, uno define un rango normal. ¿Estamos claros con esa parte? Súper bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte óptica, ¿cierto?, que es la parte celular, molecular, ¿cierto?, que vamos a ver cómo ocurre esto. Entonces, en un páncreas van a existir distintos tipos de células que son especializadas en la secreción de diferentes hormonas. Y entre ellas van a estar células que se especializan en la secreción de insulina y otras que se especializan en la secreción de glucagón, que son las hormonas que van a regular la glicemia. Entonces, lo que va a hacer el páncreas es censar la concentración de glucosa en la sangre y va a liberar insulina o liberar glucagón dependiendo de si la concentración está aumentada o disminuida dentro del rango normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las células que van a secretar estas hormonas? Específicamente insulina y glucagón. Vamos a tener dos tipos de células que son las especializadas en esta hormona. Las células beta, ¿cierto?, que son las que están aquí en azul, ¿cierto?, que van a secretar insulina, y las células alfa, que son las que se ven aquí en rojo, que son las que secretan glucagón. Son las dos, ¿cierto?, especializadas en dos hormonas. ¿Y dónde las vamos a encontrar? En los islotes pancreatos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los islotes pancreatos? Tenían una islotes de la son los que van a contener a estas hormonas. Ahora, esto no es pregunta de prueba, pero ¿saben ustedes que secretan las células del somatostatina? Muy bien, somatostatina, perfecto. Cuando escribí para preguntar, que nos acordamos, ¿qué hace la somatostatina? Regula esa misma, la que hace la somatostatina es regular la secreción de diferentes hormonas, entre ellas insulina, glucagón, adrenocorticotropinas, hormonas de crecimiento, toda la otra. Entonces, una célula especializada en la secreción de somatostatina. Solamente para que muy bien, ¿cierto?, sepamos esto que secretan somatostatina. Entonces, perfecto. Pero no lo vamos a preguntar. Entonces, solamente para agregar para saber si se acordaba, si se acordaba que no necesitaba. Entonces, insulina, glucagón, ¿cierto?, alfa y beta. Que lo tenemos aquí, los dos tipos. Y no te digo. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar que una célula alfa o una célula beta, ¿cierto?, secrete glucagón o secrete insulina? Va a ser la variación de la concentración del ATP intracelular. Eso es lo que va a determinar, ¿cierto?, esto. ¿Por qué? Porque estas células tienen todo un mecanismo que está regulado por canales de iones, ¿cierto?, que van a responder a la concentración de ATP dentro de la célula. Y este flujo de iones dentro de las células van a determinar que las células alfa van a secretar glucagón o las células beta van a secretar insulina en respuesta a la glicemia. Entonces, si hacemos un zoom, ¿cierto?, lo que vamos a ver, ¿cierto?, en estas dos células es que tienen algunos sistemas que si hacemos un paralelo, tienen algunos canales de iones que son bastante similares, pero la función que tienen o la actividad que tienen va a responder a diferentes concentraciones de glucosa. Entonces, aquí tenemos que para
lo primero, ¿cierto?, que tienen estas células que permite, ¿cierto?, el ingreso constante de glucosa a la célula son transportadores GLUT1, ¿cierto? Eso es lo más común, ¿cierto? Transportadores GLUT1. Estos transportadores GLUT1, ¿cierto?, tienen la gracia de que van a permitir el flujo, ¿cierto?, rápido de glucosa hacia el de la célula. Y eso es una de las razones de que estas células puedan sensar la concentración de glucosa en la sangre. Porque si hay más glucosa en la sangre, entra más glucosa en las células, y si hay menos glucosa en la sangre, entra menos. Entonces, eso es lo que permite, ¿cierto?, ir sensando en primer lugar la concentración de glucosa en la sangre. Segundo, dentro de las células nosotros podemos encontrar a una isoenzima, una enzima que exprima, ¿cierto?, de la exoquinasa, ¿cierto? La exoquinasa era la enzima que mencionamos que catalizaba la primera reacción de la glicólisis. Y cuando nosotros vimos cómo se regulaba la glicólisis en la mayoría en que está la exoquinasa no se regula en función de la concentración de glucosa. En cambio, la isoenzima glucoquinasa, ¿cierto?, que está en estas células, sí se regula por la concentración de glucosa. Eso está ahí, ¿cierto?, que es sensible a la concentración de glucosa. ¿Y quiere decir esto? Que esta enzima glucoquinasa, cuando hay más glucosa, aumenta su actividad, y cuando hay menos glucosa, disminuye su actividad. Este es el segundo factor, ¿cierto?, que determina, ¿cierto?, que estas células puedan sensar la glucosa. Tenemos transportadores que permiten el paso fluido de glucosa, y tenemos una enzima que va a activarse o inactivarse en función de la concentración de glucosa. Y también van a haber algunos canales de iones. Y aquí se los marco con colores para que veamos el paralelo. En primer lugar, aquí vamos a ver que las células beta van a tener canales de potasio que son dependientes de ATP, y en el caso de las células beta, cuando aumenta la concentración de ATP dentro de la célula, estos canales se cierran. ¿Okay? En cambio, ¿cierto?, en las células alfa, estos canales de potasio son dependientes de ATP, son un poco distintos a los de las células beta. En las células alfa tienen la gracia de que estos canales se van a cerrar cuando la concentración de ATP baja. ¿Okay? Entonces ahí está la primera diferencia, y es una de las diferencias clave. Estos canales de potasio, ¿cierto?, son los que van a hacer que estas células vayan a sensar finalmente si es que aumentó o disminuyó la concentración de ATP. ¿Okay? Porque uno se cierra cuando aumenta la concentración de glucosa y otro se cierra cuando disminuye. ¿Okay? Y, ¿cierto?, también en conjunto estos canales de potasio vamos a tener canales de calcio. Entonces, estos canales de calcio son canales de calcio voltaje dependientes. Cuando se cierran los canales de potasio, lo que va a ocurrir es un cambio en el potencial de la membrana de la célula. Y, ¿cierto?, ese cambio de potencial es una variación en el voltaje. Y lo que ocurre es que estos canales de calcio se van a abrir cuando se cierra el canal de potasio. Cuando se cierra el canal de potasio, cambia el potencial de membrana y esto se abre. Y permiten el ingreso de calcio. Y además de los canales de calcio, solamente para que tengamos como el panorama completo, en la célula alfa también van a haber canales de sodio que también se van a abrir cuando se cierran los canales de potasio. ¿Okay? Pero estos canales de sodio no están en la célula. Entonces, algo va a ser. No dice nada y se observa. ¿Cómo es? Entonces, eso es lo para tener paralelo entre las dos células. Tienen los mismos transportadores, la misma enzima glucoquinasa que es sensible a la glucosa, pero se diferencian en los canales de iones. Los canales de potasio son diferentes entre la célula beta y la célula alfa. Eso es lo más relevante. Y además, ¿cierto?, aparte de tener canales de calcio, las células alfa tienen canales de sodio que no tienen las células. Y de esta manera van a sensar la concentración de glucosa. Entonces aquí vamos a ver qué pasa cuando aumenta o cuando disminuye la glicemia. Aquí tenemos el paralelo inmediato. Cuando aumenta la glicemia, es decir, aumenta la concentración de glucosa en la sangre, ¿qué es lo que va a ocurrir? La glucosa va a ingresar más glucosa a las células beta que a las células alfa, a ambas, al mismo tiempo. Entonces, el aumento de ingreso de la glucosa va a hacer que aumente la glicólisis, porque en estas células
La primera reacción de la glicólisis es mediada por la glucokinasa, que es sensible a la concentración de glucosa. Por lo tanto, si aumenta la concentración de glucosa dentro de estas células, lo que va a hacer es que se active más la glicólisis. ¿Okay? Y como se va a activar más, entonces se va a generar ATP. Eso va a hacer que en ambas células aumente la concentración de ATP intracelular. Y al aumentar la concentración de ATP intracelular, el efecto va a ser diferente si estamos en las células beta o en las células alfa. En las células beta, el aumento de la concentración de ATP lo que va a hacer es que se cierren los canales de potasio. Y cuando se cierra el canal de potasio, entonces va a producirse un cambio en el potencial de la membrana y eso va a hacer que se abra el canal de calcio e ingrese calcio adentro de la célula. Y al ingresar calcio dentro de la célula, se estimula, ¿cierto?, que los gránulos de insulina se movilicen hacia la membrana, ¿cierto?, que tiene la insulina ya empaquetada adentro, se movilizan a la membrana y liberan insulina de las células beta. ¿Okay? En cambio, ¿cierto?, esa es la célula beta. En cambio, en la célula alfa, este aumento de la concentración de glucosa mantiene abierto el canal de potasio. Y como está abierto el canal de potasio, el canal de sodio, o sea, el canal de calcio y el de sodio se mantienen cerrados. Y como se mantienen cerrados, no ingresan estos iones y por lo tanto no se movilizan los gránulos de glucagón que están dentro de la célula alfa y no se libera glucagón. Entonces, el aumento de glucosa simultáneamente estimula la liberación de insulina y mantiene el glucagón atrapado dentro de la célula. Esa es la célula beta y la célula alfa mantiene el glucagón atrapado. Todo porque, ¿cierto?, responden estos canales a la concentración de ATP intracelular. Eso es cuando hay alta glucosa. Cuando tenemos baja glucosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo contrario, ¿cierto? Cuando tenemos una disminución en la glicemia, lo que va a ocurrir es que disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Si disminuye la concentración de glucosa en la sangre, va a entrar menos glucosa a las células beta y a las células alfa. Entonces vamos a tener disminución de glucosa, disminución de glucosa, disminución de glucosa. Como tenemos menos glucosa, entonces va a disminuir la glicólisis. Como disminuye la glicólisis, entonces lo que va a ocurrir como efecto es que en ambas células la concentración intracelular de ATP va a disminuir. Y esta baja en la concentración de ATP va a producir un cambio distinto en las células, entre las células beta y las células alfa. Un cambio en la actividad de los canales de iones. Entonces aquí tenemos que en las células beta, la disminución de la concentración de ATP mantiene abiertos los canales de potasio. Y como se mantienen abiertos, los canales de calcio están cerrados. Y como están cerrados, no ingresa calcio. Y al no ingresar calcio, no se movilizan, ¿cierto?, las vesículas que tienen insulina hacia la membrana y por lo tanto no se libera insulina por parte de las células beta, porque estos canales están cerrados. En cambio, en las células alfa, esta disminución de la concentración de ATP lo que va a hacer es cerrar el canal de potasio. Y como se cierra, se produce una variación en el potencial de membrana, una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial hace que se abra el canal de calcio y los canales de sodio también al mismo tiempo. Y como se abre, el calcio es más importante en este caso, como se abre el calcio, aumenta la concentración de calcio dentro de la célula y eso hace que se movilicen estas vesículas que están empaquetadas en glucagón en las células alfa y se va a liberar el glucagón. Entonces, cuando disminuye, ¿cierto?, la concentración de glucosa, lo que va a ocurrir es que solamente las células alfa, ¿cierto?, van a secretar su hormona, ¿cierto?, y las células beta no van a hacer. O sea, todo, ¿cierto?, es en función de esto. Lo que marqué aquí, ¿cierto?, el color, lo que está en blanco, ¿cierto?, para que se notara más, es lo que finalmente causa el efecto de que se libere una u otra, ¿cierto?, hormona. ¿Okay? La concentración de intracelular. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? El efecto, si es que después resulta de alguno, lo pueden preguntar. Todo depende de la concentración de ATP y qué efecto tiene esa variación de la concentración sobre estos canales.
canales de flotación, que no son iguales. Aquí se ven como rojos los dos iguales, pero su actividad responde a distintas concentraciones de alrededor. Entonces, de esa manera, el páncreas va a saber cuál hormona debe llegar. Ahora, esta secreción de insulina, en el caso de aumento de la concentración de glucosa, o glucagón, en el caso de la disminución de la concentración de glucosa por parte de las células del páncreas, va a regular la glicemia. Entonces, aquí nosotros tenemos que, en caso de concentración alta de glucosa, el páncreas va a liberar insulina, y esta insulina va a viajar por la sangre y va a llegar a diferentes tejidos y le va a indicar a esos tejidos que tienen que hacer algo. ¿Cuáles son los tejidos que se ven principalmente estimulados por la insulina? Que son los que están marcados ahí: tejido adiposo, tejido muscular y el hígado también. Entonces aquí tenemos que cuando aumenta la glicemia, lo que va a ocurrir en presencia de insulina es que aumenta el ingreso de glucosa, principalmente al tejido adiposo y al tejido muscular esquelético, por un efecto que se denomina translocación de transportadores. ¿Y cuáles transportadores de glucosa son los que vamos a encontrar? Son los GLUT4. ¿Qué es translocación de transportadores? La translocación de transportadores se refiere a la movilización de transportadores que están en vesículas dentro de las células, en el espacio intracelular, hacia la membrana de la célula. Aquí tenemos una célula que tiene un receptor de insulina. Cuando la insulina llega, las vesículas que tienen GLUT4, que están dentro de la célula, van a viajar hacia la membrana y se van a fusionar. Y eso va a hacer que queden transportadores GLUT4, ¿cierto? Estos GLUT4 van a quedar en la membrana expuestos, y como van a quedar en la membrana, van a permitir el ingreso de glucosa hacia la célula. Esa es la translocación, que cambia de un compartimiento a otro, o de un lugar a otro dentro de la célula. Cambia del medio intracelular hacia la membrana. ¿Okay? Y eso ocurre principalmente en músculo y tejido adiposo. En el tejido del hígado, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar también un transportador que es el GLUT2, ¿cierto? Que hay otros transportadores. ¿Qué es lo que pasa con este transportador GLUT2? Es sensible a la concentración de glucosa. Y lo que va a pasar es que cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre, lo que va a ocurrir es que aumenta el ingreso de glucosa al hígado por este transportador GLUT2, por un efecto de concentración. Como normalmente, ¿cierto?, las moléculas viajan desde zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, entonces cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre, va a favorecer que ingrese hacia el hígado por el GLUT2. ¿Okay? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, como nosotros estamos haciendo que glucosa ingrese desde la sangre a diferentes tejidos, como la glucosa va a salir de la sangre, eso va a disminuir la concentración de glucosa en la sangre. Porque la estamos sacando de la sangre. Eso hace que va a quedar en la sangre. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre cuando disminuye la concentración de glucosa en la sangre? Cuando disminuye, ya vimos que el páncreas lo que va a secretar es glucagón, las células alfa del páncreas. Este glucagón va a viajar, ¿cierto?, hacia el hígado, ¿cierto?, y va a unirse a los receptores del glucagón que tiene el hígado en su superficie. Y lo que va a estimular dentro del hígado es que se activen dos vías metabólicas. Se va a activar la glucógeno-lisis, es decir, la degradación del glucógeno para obtener glucosa libre, y también se va a activar la gluconeogénesis, la síntesis de nuevas moléculas de glucosa. Eso ya lo vimos en las clases anteriores donde ya revisamos esas vías metabólicas. Entonces el glucagón lo que hace es estimular ambas vías. Y como dentro del hígado va a aumentar la concentración de glucosa, porque vamos a liberar glucosa desde el glucógeno y vamos a generar nuevas moléculas de glucosa, ese aumento en la concentración de glucosa dentro del hígado lo que va a hacer
es favorecer que la glucosa salga desde el hígado hacia una zona de menor concentración, que en este caso va a ser la sangre. Y va a salir hacia la sangre y eso va a hacer que aumente o se mantenga, mejor dicho, la concentración de glucosa de forma constante. ¿Okay? Normaliza la eso. Por el aumento de la concentración de glucosa. Entonces, esto, la glucogenólisis y la gluconeogénesis en su conjunto, lo que van a hacer es aumentar la concentración de glucosa en el hígado. Y como aumenta la concentración de glucosa en el hígado, entonces esto estimula que salga la glucosa del hígado hacia el. Y de esa manera nosotros normalizamos la glicemia. Ok, entonces, antes de llegar a las preguntas, me gustaría que volviéramos al primero, ¿cierto? Esquemita que vimos de glicemia. ¿Por qué? Porque de forma práctica, ¿cierto? Nosotros en base a lo que acabamos de revisar, podemos saber qué hormona se está secretando en el momento del día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este punto que llegamos acá, donde la concentración de glucosa en la sangre bajó y después se mantuvo constante, ¿qué hormona se liberó en este punto en particular? Glucagón, muy bien. Se liberó glucagón. Como se liberó glucagón, se mantuvo constante la concentración de glucosa. Aquí, la persona tomó desayuno como a las 7 de la mañana, aumentó la concentración de glucosa. ¿Qué hormona se liberó aquí? Insulina, muy bien. Insulina. Como se liberó insulina, empezó a disminuir la concentración de glucosa en la sangre. ¿Cierto? Y aquí la persona, ¿cierto?, bajó un poco, pero en realidad, ¿cierto?, la glucosa no aumentó tanto que probablemente se comió como una barra de cereal, una cosa así, y aumentó un poco y después bajó. Entonces uno puede saber qué hormona se está liberando en función del comportamiento de esta curva de glicemia. Y ese es el tipo de análisis que me gustaría que hiciéramos, que nosotros supiéramos en qué parte se está liberando qué hormonas, dependiendo de la observación de todo el análisis de un grupo de eventos. ¿Por qué? Porque el que se mantenga dentro de este rango normal depende de la acción de esta hormona. Eso es lo más importante. Entonces, las preguntas que me gustaría que respondiéramos son, primero, definir qué es la glicemia, que ya lo sabemos, ¿cierto? De qué manera se va a controlar la secreción en el páncreas, la secreción de la hormona insulina y glucagón, depende de la concentración de ATP intracelular y el efecto que tiene esa concentración sobre canales de iones. Eso es lo más como resumido, ¿cierto?, como uno lo puede contar. Y cuál es el efecto que tiene insulina y glucagón sobre la glicemia. ¿Cuál aumenta la glicemia o la mantiene? ¿Cuál disminuye la glicemia? ¿Y cómo cuál es el mecanismo molecular por el que ocurre ese efecto? Este es el efecto de aumento o disminución de la glicemia. ¿Okay? Entonces, ¿estamos bien con la glicemia? Yo sé que hay otras cosas que digerir, ¿cierto? Pero mañana no hay test, así que por lo menos tenemos eso la otra semana. Así que puede haber alguna preguntita la otra semana, se pasó eso. Y en el certamen de seguro. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, ya cerramos el capítulo de carbohidratos, vamos a ver el capítulo de lípidos, que son menos clases que las de carbohidratos, ¿cierto? Afortunadamente, y las clases de aminoácidos son mucho menos que las de, porque ya habían estudiado todo un módulo de proteínas, aminoácidos tenemos que ver un par de procesamientos metabólicos, pero nada más que eso. Entonces ya nos quedan tenemos que ir avanzando. Entonces, lo que vamos a ver después del break, que vamos a hacer unos 5 minutos, es empezar a ver la estructura de los lípidos y cómo se movilizan o se transportan las grasas en el organismo. Entonces, vamos a ver. Ahora que ya completamos toda la clase de carbohidratos, les voy a subir todo esto material con la anotación de carbohidratos en general, para que lo tengan también con todas las cosas importantes que he marcado